Todos los que de una u otra forma hemos tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación de figuras históricas, sabemos que una de las fuentes más interesantes y yo diría de las más útiles es aquella que nos viene de los testigos oculares. ¿Qué es un testigo ocular? Pues en derecho les llamamos así a las personas que estuvieron presentes en tiempo real frente a un hecho o a una persona. En este caso, vamos a hablar acerca de los testimonios de aquellos, de aquellas que tuvieron la oportunidad de tratar personalmente al venerable siervo de Dios, el padre Félix de Jesús Rullet, haciendo una memoria histórica, una recopilación, no de todos los testimonios, porque son muchísimos, pero sí de algunos que por la cercanía que tuvieron con él, en el sentido de que trabajaron juntos, que compartieron proyectos, pues me parece importante que los pongamos sobre la mesa. Yo simplemente les voy a dar voz, les voy a dar lectura, pues para que en internet haya también videos, no solamente de las fechas importantes del Padre Félix de Jesús, sino de cómo las personas que lo conocieron, pues lo percibían, lo captaban. Los testigos oculares tienen ese plus que nos muestran pues el retrato humano de las personas, verlos al natural, porque claro, cuando hablamos de figuras, sobre todo de una como esta que está en proceso de canonización, pues siempre se corre el riesgo de caer en el error de subirlos en un pedestal, de deshumanizarlos, de desconectarlos de nuestro día a día. Y como aquí no queremos hacer eso, pienso que leer estos testimonios de personas que tuvieron la oportunidad de verlo en acción o que tuvieron noticias cercanas en los mismos años o periodo donde se desarrolló su vida, pues nos ayudan a tener otra perspectiva que pues en cualquier trabajo de investigación pues siempre tiene su grado de importancia y pues nos permite ver detalles que de otra manera pasarían por alto. Así que dicho esto, vamos a comenzar únicamente una nota de pie de página. El padre Félix de Jesús Ruller fue un sacerdote, misionero, pedagogo, fundador y escritor, porque nos dejó, por ejemplo, un libro sobre María, que vivió entre los años 1859 y 1938, de origen francés y que además de Francia desarrolló su labor en países como España, Colombia y sobre todo en México, donde se unió a las obras de la cruz, las cuales a su vez fueron iniciadas por la Beata Concepción Cabrera de Armida, de quien hay muchos videos en este canal, y desde ese vínculo, el padre Félix de Jesús se vuelve fundador de 4 congregaciones religiosas, lo que lo vuelve en una figura relevante por su legado. Los misioneros del Espíritu Santo, las hijas del Espíritu Santo, las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo y las oblatas de Jesús sacerdote, además de ser el fundador de una revista que se llama La Cruz, que se sigue editando hasta el día de hoy, un pionero de los medios impresos, y también otras congregaciones que sin ser de las obras de la Cruz llegaron a México y con una proyección a otros lugares gracias a los medios que él puso. Entonces estamos ante una figura muy interesante por la época que le tocó vivir, por el siglo donde se desarrollaron tantos acontecimientos y hoy lo vamos a conocer no tanto desde la cronología, sino dándole voz a las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Empezamos entonces con esta memoria histórica. En el índice quise poner a las personas que pues dieron su testimonio, ¿sí? Y que son Concepción Cabrera de Armida, el Papa Pío XII. Es muy interesante escuchar al cardenal Pacelli, porque es siendo cardenal cuando le toca tener noticias del padre Félix, pero ya luego como papa pues sostiene este punto de vista. Luego la madre Ana María Gómez Campos, con la que fundó a las Hijas del Espíritu Santo, ella lo trató muchísimo y por lo tanto pues nos presenta varios datos interesantes. Luego tenemos el testimonio de 3 misioneros del Espíritu Santo a los que él formó y que
lo vieron ya como superior general en su esfuerzo por consolidar a la congregación. Después, el testimonio que dio Monseñor Luis María Martínez con motivo del funeral del padre Félix en 1938, y agregué la categoría de otros anécdotas que no necesariamente se encuentran escritas en algún libro, pero que han pasado a través de una figura que se llama la historia oral o la tradición oral, es decir, anécdotas que las personas que de una u otra forma estamos asociados a las obras que él fundó, pues hemos ido escuchando y transmitiendo de generación en generación, y que esto también es válido porque es un tipo de fuente y yo ya las he contrastado y coinciden perfectamente con su perfil. Y por último, bueno, después de haber escuchado a las personas con las que de alguna manera le compartieron una época, una historia, como digo, en tiempo real, pues las conclusiones, ¿no? ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es el común denominador de todos estos testimonios, de todos estos testigos, ¿no? Y que obviamente apuntan a que fue un hombre de fe y una vida que realmente puede inspirar hoy, porque eso es algo que siempre digo en los videos, lo repito bastante. La sociedad actual requiere de hombres y mujeres que inspiren a todas las edades, especialmente a la gente joven y a los jóvenes adultos, porque pues son los dos sectores, yo estoy en el segundo, que necesitamos estas referencias que se atrevieron a pensar en un mundo diferente, pero que lo aterrizaron, que lo llevaron a la práctica. Así que con todas estas claves, pues vamos a empezar. Primero, en las consideraciones, quiero hacer mención de las tres fuentes, de los tres libros, de donde obtuve esta base documental de los testimonios para que tengan la certeza, pues que han pasado por las revisiones históricas pertinentes. Entonces, antes de empezar, decir lo que ya al inicio les platicaba, que un abordaje importante al momento de conocer la vida y obra de una persona pasa por escuchar o leer los testimonios de los que tuvieron la oportunidad de ser testigos oculares. En el caso del venerable padre Félix de Jesús Ruller, he tomado tres fuentes de consulta, obviamente hay muchas más, en particular las actas del proceso de canonización, que sería el documento más importante, que en este momento no se cita, bueno, porque como el proceso sigue su curso, pues todavía no se han hecho ediciones al respecto. En cuanto a ediciones críticas de los testimonios, fuera de eso sí que tenemos varios libros, yo consulté tres. El primero, la autobiografía de la sierva de Dios Ana María Gómez Campos, que es una edición privada de 1990, el libro Misioneros del Espíritu Santo, escrito por el padre Ricardo Simbrón Levi, de Editorial La Cruz, en la edición de 2002. Dicho sea de paso, el padre Ricardo Simbrón Levi también lo conoció. Y luego las memorias del Segundo Congreso Internacional de la Espiritualidad de la Cruz, cuya edición corresponde al año 2004. Entonces, a partir de estas tres fuentes, he podido captar estos fragmentos que en su conjunto pues, nos dibujan la personalidad y el perfil, básicamente, de Félix de Jesús Ruller. Vamos a comenzar con el de la beata Concepción Cabrera de Armida, que fue un medio fundamental porque gracias a ella se interesa en la espiritualidad de la cruz y se convierte en el fundador de la quinta obra, que son los Misioneros del Espíritu Santo, a partir de la fecha de fundación, que es el 25 de diciembre de 1914. Entonces, la beata Concepción Cabrera de Armida, quien vivió entre 1862 y 1937, mexicana, conoce al padre Félix el 4 de febrero de 1903. Por supuesto que escribió muchísimo sobre el trabajo que realizó con él, pero yo elegí dos frases que Concepción Cabrera nos ofrece. Primero, decía sobre el padre Félix, tiene una fe peor que la de Abraham. O sea, aquí lo que está diciendo en un lenguaje muy típico de México, de nuestro país, es que Abraham, el gran padre, ¿no? Del Antiguo Testamento, y que nos vincula a los cristianos y al mundo judío, pues era un hombre que confiaba totalmente en Dios. Y entonces ella resalta que el padre Félix pues era una persona de fe,
¿sí? Esto puede parecer obvio, pues era sacerdote, sí, pero no cualquiera tiene ese nivel de fe. Le tocan muchos conflictos, como la persecución religiosa en México, también la persecución en España, y ver, pues, este hombre fundando sin recursos, sin posibilidades, pues estamos hablando de una fe que, pues, entra en arriesgarse, sí, con prudencia, pero construyendo y lanzándose. Entonces, que el primer testimonio del padre Félix sea una referencia a la fe que Concepción Cabrera, que nada más era de una mirada muy profunda, entendía muy bien a las personas, lo pudo captar, nada más conocerlo, pues es un testimonio importante. Luego ella también apunta a los pocos días de haberlo conocido, dice, yo vi en el fondo de su alma sus actuales impresiones. Desde luego sentí que aquella alma daría mucha gloria a Dios en sus obras. Lo sentía, en fin, herido por la cruz, herido en la hondura de su alma. O sea, aquí estamos hablando de una persona que estaba abierta a lo que Dios le quisiera decir, una persona que no se encierra en sí misma y que cuando conoce la identidad de las obras de la cruz, a qué se iban a dedicar, descubre que ese es su lugar. Y esto es algo muy importante porque también nosotros tenemos que hacer este ejercicio. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y entonces Concepción Cabrera de Armida descubre una persona de mente abierta, una persona que con lo que ella le va platicando pone atención, una persona que escucha y que desde esa escucha se le abre el horizonte. Entonces aquí ya podemos extraer varios rasgos de su personalidad. Un hombre de fe, un hombre de mucha profundidad, que sabe escuchar y además que valora el papel de la mujer en la iglesia en una época donde no se valoraba. Esto es algo muy importante porque escucha a una madre de familia, no está escuchando propiamente o en este momento a la típica figura de autoridad que en aquel momento se atribuía, no, se abre al aporte, a la genialidad que una mujer como Concepción Cabrera de Armida tuvo y tiene. Entonces aquí también vamos conociendo pues a esa persona que va un paso adelante y que al final pues vive el espíritu de las obras de la cruz y se dedica a construirlas en México y también a llevarla a otros países, como cuando hace la fundación de la Casa de Roma, ¿no? Que también es todo un acto de fe porque se va con muy poco dinero, consigue un crédito y logra comprar una casa a 15 minutos del Vaticano que se mantiene hasta el día de hoy y que ha permitido pues proyectar la espiritualidad de la cruz en Europa y lógico, al estar en Roma, pues en toda la iglesia, ¿no? Esto es lo primero que Concepción Cabrera de Armida, que lo trató bastante, nos puede decir. También hay otros testimonios donde agrega que es alguien que avanza muy bien, que se toma en serio la fe, que va dando pasos. En otro testimonio dice, eso sí, que es muy desorganizado y que tiene que aprender a ordenarse. Y también dice, yo le noto que a veces pide perdón de cosas que ya le fueron perdonadas y que no da vuelta de página, ¿no? ¿Cómo lo sabía esto Concepción Cabrera? Bueno, porque como les digo y como mística que fue, tenía una intuición muy especial, no era que él le contara sus pecados, evidentemente, eso solo era el confesor, pero sí también esta parte de desorden. Y Carlos, ¿cómo es posible? ¿Está camino a la santidad? Bueno, es que el camino a la santidad no quita que haya sido una persona desordenada en sus papeles, en sus objetos, en su hora de dormir, pero que luego lo fue trabajando y con mucha libertad y con mucha naturalidad, pues también nos va revelando esa área de oportunidad, ¿no? Entonces, Concepción Cabrera ya nos los presenta como un hombre de fe, que es lo principal. Luego el Papa Pío XII, aquí les quiero aclarar que yo ya lo pongo como Papa, pero él tuvo noticias del padre Félix cuando estaba Eugenio Pacelli, que es un hombre civil, en la Secretaría de Estado, porque ya cuando Pío XII se convierte en Papa, el padre Félix ya llevaba aproximadamente un año de haber muerto. Pero es lógico que como el padre Félix andaba en la fundación de los misioneros del Espíritu Santo en 1914 y de los permisos canónicos, pues ahí tuvo noticias de él. Y con los años, ya siendo el Papa uno de los más interesantes del siglo XX, dice lo siguiente, yo sé que el Padre Félix fue un hombre santo y prudente y que Dios lo bendecirá abundantemente. O sea, reconoce que pues era un sacerdote coherente, pero que también era prudente porque respetaba los permisos, el derecho canónico,
Quienes conocemos su vida sabemos que para que le dieran el permiso de fundar Misión Espíritu Santo tuvo que esperar 10 años. A nosotros que a veces nos cuesta esperar 40 minutos, imagínense 10 años, ¿no? De espera, pero hizo bien porque lo quería hacer por la puerta grande, ¿no? Sin andar buscando formas de darle la vuelta. Y entonces, por eso, Pío XII, además de decir que es un hombre santo, es un hombre prudente, ¿no? Y que supo esperar. Pío XII conocía cómo eran esos trámites y pues también lo valoró desde ahí. Era alguien sin prisa, pero sin pausa, el padre Félix, ¿no? Entonces, este es un testimonio importante, pues al tratarse del Papa. Luego, otro de los testimonios, este es el más extenso, es el que nos da la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos. Ella vivió entre los años 1894 y 1985 y es un testimonio de primera mano porque ella fundó junto con él a las Hijas del Espíritu Santo el 12 de enero de 1924. O sea que del 24 al 38, pues evidentemente un contacto, ella ya lo tenía antes porque era su director espiritual, pero mucho más estrecho cuando ya los dos eran fundadores. Los escritos de la Madre María Gómez Campos yo los he podido estudiar bastante y un lujo que nos ofrecen es que como era pedagoga, psicóloga y maestra muy experimentada, tenía una capacidad de narrar una narrativa que nos da detalles que otros testigos pasan por alto. Entonces, en este sentido, creo que la Madre Ana María Gómez Campos nos presenta una descripción cuantitativa y cualitativa, porque nos habla de los rasgos del padre Félix, pero también de su interior. Y bueno, le doy desde luego el uso de la voz a ella, que lo trató bastante, una mujer muy inteligente que supo unir la fe con los avances científicos de la época y pues eso nos da perspectiva. Dice, nuestro amadísimo Padre Félix de Jesús era de porte distinguido, exterior amable, sonriente, paternal, de mirada dulce, además suave, palabras profundas y escasas, de elevada oración, pureza angélica, caridad exquisita, voluntad inquebrantable, manifestada al exterior por su firmeza y constancia al obrar. Yo aquí pues resalto lo de palabras profundas, elevada oración y voluntad inquebrantable. Es todo un ejemplo para los que queremos construir algún proyecto, ¿no? Que a veces nos desanimamos fácilmente y aquí la Madre Ana María nos dice que el padre Félix tenía una voluntad inquebrantable. Lógicamente, ¿de dónde le venía esa voluntad? Pues de la elevada oración que la Madre Ana María pudo confirmar pues, todas las veces que fue dirigido espiritualmente por él, las cartas que le mandaba, las veces que lo vio celebrar la misa, también el trabajo que hacía el padre Félix cuando visitaba los colegios de la congregación. Entonces, realmente muy autorizado este testimonio. Y continúa la Madre Ana María Gómez Campos, dice, de obediencia jamás desmentida, de humildad profunda y verdadera, probada en el crisol del dolor, de confianza y fe inmensas y una sencillez solo comparable a la de un niño. Granero de hermosas y heroicas virtudes, un tesoro que se dio. Pasó por la tierra haciendo el bien y dejando tras de sí una estela luminosa, un recuerdo imborrable, un ejemplo digno de seguirse. En pocas palabras, era un cumplido caballero, un perfecto religioso y un sacerdote santo. De esto último que nos dice la Madre Ana María Gómez Campos, pues yo resalto esto de dejando tras de sí una estela luminosa. Muchas de las personas que el padre Félix formó, incluida la Madre Ana María Gómez Campos, hoy están en proceso de canonización y ellos a su vez formaron otras generaciones. Esto es lo que hace, incluso hablando en términos de liderazgo, a un líder verdadero, que no centraba la historia en sí mismo, sino que supo generar nuevos liderazgos. Entonces acompañó a mucha gente. ¿Por qué? Porque su ejemplo contagiaba. Entonces no solamente deja un patrimonio espiritual, un patrimonio material, que también, sino que dejó personas concretas que tomaron la antorcha, por decirlo de alguna manera, y que en diversos ámbitos vivieron esto y contribuyeron a la sociedad, ya no solo de México, sino de otros países a donde esta onda expansiva de espiritualidad
y de instituciones educativas y de otra índole ha ido llegando, ¿no? Y pues esto que también nos dice una persona pues que supo lo que era la obediencia, una persona que en medio de las dificultades mantuvo la confianza, ¿no? Y un ejemplo digno de seguirse. Lo que decía de que hacen falta personas que inspiren, y aquí tenemos, pues, bueno, a varias, ¿no? Está Concepción Cabrera, la propia Madre Ana María, pero bueno, ahorita estamos hablando de Félix de Jesús. Bien, ese es el testimonio de Ana María Gómez Campos. Y bueno, aquí ya son varios misioneros del Espíritu Santo. Todas las fotos que vamos a ver son referentes al Padre Félix. Y aquí el Padre Manuel Hernández, que lo conoció, nos dice lo siguiente. El Padre Félix era un hombre extraordinariamente activo y trabajador. Jamás lo vi perder el tiempo. Era muy responsable y su ejemplo constante nos comunicaba a todos los novicios ese hábito del trabajo y de la responsabilidad. Esto es interesante porque hasta ahora los testimonios anteriores nos hablan de su fe, nos hablan de sus momentos de oración y por supuesto, de ahí partía todo. Pero una vez que interioriza, una vez que contempla, se lanza a la acción. Él tenía una frase que a mí me gusta mucho y dice, cuando sé, o sea, cuando ya lo descubrió, que algo es de Dios, me gusta hacerlo rápido. No era que fuera un activista perdido, no, 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 no. Primero tengo la certeza, pero una vez que la tengo, aterrizo. Sí, porque ahora como que nos las pasamos preocupados, pero no nos ocupamos en transformar la realidad. Entonces era muy activo, sumaba personas, pues fundador de 4 congregaciones. La iglesia en México estaba hecha añicos por la guerra y entonces él empieza a pensar colegios donde todo el mundo pensaba en cerrar, él pensaba en abrir. Por eso los hechos coinciden con lo que este testigo, el padre Manuel Hernández, que fue formado por él, que lo tuvo como maestro de novicios, lo puede decir. Otros de los testimonios que tenemos aquí nos hablan del padre Ramón del Real y nos muestra varias anécdotas cotidianas que reflejan el lado más humano del padre Félix. Dice, a mí me impresionaba la sencillez y la pobreza del padre Félix. Era muy limpio en su persona, pero pobre en su vestir. Esto yo lo quiero resaltar porque luego en la iglesia vemos personas que en el afán de sonar austeras, pues pierden cuestiones de presentación y cuestiones de higiene. Y aquí vemos que no hay que confundir pauperismo con austeridad. El padre Félix era austero, no caía en el pauperismo. De hecho, tenía una frase que me gusta, no ostentar con la pobreza, porque si exageramos la pobreza, pues vamos a quitarle la atención a los que verdaderamente están en esa situación. Entonces, una persona sencilla, no derrochaba, no exageraba en el vestir, todo muy equilibrado, limpio, presentable. Luego viene este testimonio que pues emociona, dice, otro día vi cómo abrazaba a una viejita, en México es una forma cariñosa de decirle a alguien de la tercera edad, otro día vi, repito, cómo abrazaba a una viejita, a un anciano, una persona de la tercera edad, que se acercó llorando a contarle sus penas y pedirle ayuda. O sea, una persona muy humana frente al dolor, ¿no? que le rodeaba. Y luego nos cuenta el padre Ramón del Real, en una ocasión nos habló sobre los pobres y sobre el amor que les debemos por ser los hijos más queridos del Padre y porque en ellos está Cristo. Y luego añadió, cuando un pobre llega a nuestras casas, nunca debe irse con las manos vacías. Acuérdense que tenemos voto de pobreza, pero no de avaricia. Den y Dios les dará más y más. Y quiero decirles que cuando alguna vez he estado de invitado, yo no soy religioso, yo soy laico, es decir, pertenezco a la iglesia, pero como laico. Cuando me ha tocado estar invitado a alguna casa de las congregaciones que el padre Félix fundó, me consta que siempre que llega una persona con algún tipo de necesidad, se le atiende de una manera tan humana como debe de ser, que recuerda mucho a este consejo que el padre Ramón del Real recuerda de su trato con el padre Félix y las conferencias que les daba. Luego el padre Vicente Méndez, aquí por cierto está la foto de la firma del padre Félix, es muy interesante su forma, ¿no? de escribir en letra cursiva. Nos dice el padre Vicente Méndez que Félix de Jesús tenía un inagotable sentido del humor y en lugar de enojarse buscaba algo cómico en las cosas desfavorables.
Un día me dijo que lo acompañara a visitar a una familia y cuando ya estábamos por llegar a la casa, sacó del bolsillo de su saco una dentadura que le acababan de hacer y que no le había quedado bien. Me la mostró y me dijo, esta dentadura no me sirve más que para sonreír. Pues obviamente el buen humor es la mejor prueba de que una persona pues está viviendo la fe en serio, en vez de amargarse pues por la dentadura que obviamente tuvo que cambiar después. Luego el mismo padre, Vicente Méndez, nos dice, otro día llegó a cenar y le comenté, acaba de llegar un telegrama al hermano Isidro y le avisan que su mamá está muy enferma. Nuestro padre, porque a los fundadores así se le dice, nuestro padre, nuestra madre, pero sigue hablando de Félix de Jesús, nuestro padre me advirtió, no se lo dé hasta mañana. Nunca le dé a nadie una mala noticia en la noche porque lo priva de su sueño, a menos que sea demasiado urgente. Vamos a rezar por Isidro y por su mamá. O sea, la delicadeza en los detalles, sí, y la prudencia, sí. Si ya es algo que no hay de otra, pues sí, díselo, pero si de momento no tiene remedio que se lo digas, pues vamos adelante y pues este interés de rezar por la mamá de uno de los misioneros, ¿no? Bien. Y bueno, Monseñor Luis María Martínez, quien fuera arzobispo primado de México, él nació en el estado de Michoacán, vivió entre 1881 y 1956, y lo interesante es que tras conocer a Concepción Cabrera de Armida y sus escritos, hace votos privados como misionero del Espíritu Santo, aunque obviamente Dios, la Iglesia, le pide la difícil tarea de ser el titular de la Arquidiócesis de México, la capital de nuestro país. Y el testimonio que damos, señor Luis María Martínez, nos llega en el marco del funeral del padre Félix, donde él participó, donde él lo celebró, y en la reflexión hizo una analogía. Dijo que la muerte del padre Félix se parecía a aquel árbol cuyas ramas de pronto caían, se desprendían por el peso de sus frutos, ¿no? O sea, que se dio hasta las últimas consecuencias. Y este testimonio de alguien que además era experto en teología espiritual, en la vida interior, como Monseñor Luis María Martínez, pues le da credibilidad histórica a todo lo que estamos diciendo. Y bueno, aquí están las anécdotas que les digo que nos han llegado en la tradición oral, pero que coinciden con los documentos que se tienen probados ya con bases de metodología de la investigación. La primera anécdota de la tradición oral, aunque esta por ahí sí está escrita, pero se repite mucho en los ambientes de las instituciones que tienen que ver con el padre Félix, es la de un obispo que no creía en las obras de la cruz ni en el padre Félix. Era un obispo escéptico, por decirlo menos, en el sentido de que pues realmente era casi enemigo de las obras, ¿no? Pero este obispo cambió al ver, sin que el padre Félix se diera cuenta, la devoción con la que llevaba a cabo una genuflexión ante el sagrario. O sea, este obispo escéptico tiene que visitar una de las casas de las obras de la cruz y ve cómo el padre Félix, frente al sagrario, donde están las hostias consagradas, hace una genuflexión muy natural, pero al mismo tiempo muy profunda, muy sentida, y ese obispo ahí capta y cambia de idea, tanto que se volvió completamente a favor del padre Félix, pero sobre todo, lógico, ¿no?, del proyecto de las obras de la cruz. Y otra anécdota de tradición oral es de cómo ayudó a que se formalizara un matrimonio. Pues era un novio y una novia, pero resulta que el papá de la novia era una persona muy posesiva y no la dejaba nunca ir con el novio. Y el padre Félix conocía al novio, sabía que era pues un joven, un chavo de bien, y entonces el padre Félix interviene a favor del novio. El papá pues, valoraba mucho al padre Ruggier, ya entrado en años, y él le dice, oye, está bien, hay que cuidar, hay que estar atentos, pero tampoco puede ser posesivo, y derivado de eso, pues hubo un matrimonio. O sea que no solamente promovió sacerdotes y religiosas, que por supuesto también, sino matrimonios, ¿no? Valorando al laico desde antes de que el Concilio Vaticano II lo pusiera incluso como una prioridad. Bueno, pues después de estos testimonios breves, concisos, las conclusiones. Pues tenemos que Félix de Jesús fue un místico, es decir, alguien con un sexto sentido a las cosas de Dios, a la vida de oración, a las cuestiones internas. Pero al decir que es místico,
también decir que fue alguien muy humano, ¿no? Por ejemplo, entre aquella mujer de la tercera edad de que le llega llorando, también hay anécdotas, ¿no? De niños pobres de que llegaban a pedir y cómo se detenía a ayudarles, o sea, lo místico, lo profundo, no quita lo humano, ¿no? Y aquí se me viene a la mente otra de las grandes figuras místicas, Santa Teresa de Jesús, tan pronto la vemos escribiendo textos como el libro de la vida o el castillo interior, como hablando de que haciendo una sopa también te encuentras a Dios, ¿no? Entonces, este ser místico y ser alguien muy humano, pues es una característica que incluso en las fotos se puede percibir una mirada muy profunda por parte del Padre Félix y que son fotos al natural, es decir, que no han sido editadas. Otra de las conclusiones es que combinó muy fe la fe con las obras, o sea, una experiencia de Dios sólida, pero también me pongo a trabajar, abro colegios, gestiono, genero un sano liderazgo constructivo, invito gente, sumo, me muevo, pero desde la fe, ¿no? Entonces, él tenía una frase que lo puede resumir muy bien, ante todo contemplativos y después hombres de acción. Y lo que ya decía, y que la misma Madre Ana María refleja en su testimonio, dejó toda una generación de hombres y mujeres que siguieron a Jesús, pero los formó en la libertad. No era un posesivo, no era un tóxico, no era alguien que abusaba del poder. Tenía autoridad, claro, la autoridad pues de su propia vida, de su propia coherencia, pero deja una generación. Hay muchos venerables, muchos siervos de Dios, incluso próximos beatos, que fueron formados por él en el seminario o por carta o porque los confesaba o porque lo buscaban. Son muchas las historias, ¿no? Pero la realidad es esa, deja toda una reserva de capital humano que vivió esto mismo y no por proselitismo, sino por contagio, lo veían a él feliz en medio de las dificultades, porque tampoco fue todo color de rosa, y en medio de esas dificultades lo ven realizado y entonces dices, bueno, pues yo también, se me antoja aquello, ¿no? Vale la pena, es atractivo este camino. Pues estas son las conclusiones y este primer abordaje a través de los testigos de personas que conocieron al padre Félix de Jesús Ruller, hoy venerable siervo de Dios, en proceso de beatificación.